Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que estéis teniendo un día fantástico. Hoy vamos a adentrarnos en un tema realmente impactante y triste, las bodas forzadas en Turquía. Sí, aunque parezca increíble, esta práctica aún persiste en algunas regiones y comunidades, y es un tema que requiere de mucha sensibilidad y atención. Vamos a desgranar este drama, explorando sus raíces, sus consecuencias devastadoras y, lo más importante, qué se está haciendo para combatirlo. Antes de que empecemos, me encantaría pediros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho. Vuestra suscripción me ayuda muchísimo a seguir creando contenido como este, y así no os perderéis ninguno de mis próximos vídeos. Ahora sí, vamos allá. La realidad de las bodas forzadas en Turquía es un problema complejo y multifacético, arraigado en factores culturales, económicos y sociales. Aunque Turquía ha realizado avances significativos en la legislación para proteger los derechos de las mujeres y los niños, esta práctica persiste, especialmente en áreas rurales y menos desarrolladas del país. ¿Por qué? Pues bien, las razones son variadas. En muchas comunidades, la tradición juega un papel fundamental. Se considera que el matrimonio temprano, incluso antes de la edad legal, asegura el honor de la familia, especialmente el de las mujeres. Existe una fuerte presión social para que las jóvenes se casen y formen un hogar lo antes posible, perpetuando así un ciclo de desigualdad y limitando sus oportunidades. En estos contextos, la decisión de la joven prácticamente no tiene peso, siendo los padres o tutores quienes toman la decisión final. La situación económica también es un factor clave. En familias con escasos recursos, casar a una hija puede verse como una forma de aliviar la carga económica. La dote, aunque oficialmente ilegal, sigue siendo una práctica común en algunas regiones, y puede representar una inyección de dinero para la familia. Además, algunas familias ven el matrimonio como una manera de asegurar el futuro de sus hijas, creyendo que estarán mejor cuidadas y protegidas por un esposo que por sus propios padres, una creencia que, por supuesto, está lejos de la realidad en muchos casos. La falta de educación es otro elemento crucial. Las niñas que no tienen acceso a la educación o que son obligadas a dejar la escuela a una edad temprana tienen menos oportunidades de desarrollarse profesionalmente y de tomar decisiones informadas sobre sus vidas. Sin educación, son más vulnerables a ser víctimas de matrimonios forzados y a depender económicamente de sus esposos. Esto las convierte en un blanco fácil para la manipulación y el control. Pero, ¿cuáles son las consecuencias de estas bodas forzadas? Son devastadoras, tanto a nivel individual como social. Para las niñas y mujeres que son obligadas a casarse, las consecuencias pueden ser físicas, psicológicas y emocionales. A menudo sufren violencia doméstica, abusos sexuales y embarazos precoces, que ponen en riesgo su salud y su vida. La falta de educación y de oportunidades laborales las mantiene atrapadas en un ciclo de pobreza y dependencia. Psicológicamente, las víctimas de bodas forzadas sufren depresión, ansiedad, estrés postraumático y baja autoestima. La pérdida de su infancia, la falta de control sobre sus propias vidas y la imposibilidad de perseguir sus sueños las sumen en un estado de desesperación y aislamiento. Muchas de ellas no tienen a quien acudir en busca de ayuda, ya que sus familias pueden estar involucradas en la decisión de casarlas. Socialmente, las bodas forzadas perpetúan la desigualdad de género y limitan el desarrollo de las comunidades. Cuando las niñas no tienen la oportunidad de educarse y desarrollarse profesionalmente, se pierde un valioso potencial humano. Además, el matrimonio infantil contribuye a la reproducción de la pobreza y la marginación social. Una sociedad que permite las bodas forzadas está impidiendo que sus ciudadanos, especialmente las mujeres, alcancen su máximo potencial. Afortunadamente, no todo está perdido. En Turquía existen organizaciones gubernamentales y no gubernamentales que trabajan incansablemente para combatir las bodas forzadas y proteger los derechos de las mujeres y los niños. Estas organizaciones ofrecen apoyo legal, psicológico y social a las víctimas, además de realizar campañas de sensibilización y educación para prevenir esta práctica. El gobierno turco ha implementado leyes para proteger a las niñas y mujeres del matrimonio forzado, elevando la edad legal para contraer matrimonio y estableciendo penas más severas para quienes obligan a alguien a casarse. Sin embargo, la aplicación de estas leyes sigue siendo un desafío, especialmente en las zonas rurales. Es crucial que el gobierno fortalezca sus esfuerzos para hacer cumplir la ley y garantizar que las víctimas tengan acceso a la justicia. Las organizaciones no gubernamentales desempeñan un papel fundamental en la lucha contra las bodas forzadas.
Estas organizaciones trabajan directamente con las comunidades, brindando educación y apoyo a las niñas y mujeres en riesgo. También realizan campañas de sensibilización para cambiar las actitudes y creencias que perpetúan esta práctica. Su labor es crucial para llegar a las comunidades donde el matrimonio forzado es más común y para empoderar a las niñas y mujeres para que tomen el control de sus vidas. Además de la acción gubernamental y de las organizaciones no gubernamentales, es fundamental el papel de la educación. La educación es la herramienta más poderosa para empoderar a las niñas y mujeres y para romper el ciclo de la pobreza y la desigualdad. Las niñas que tienen acceso a la educación tienen más probabilidades de retrasar el matrimonio, de tomar decisiones informadas sobre sus vidas y de convertirse en ciudadanas activas y productivas. La educación también juega un papel importante en la sensibilización y el cambio de actitudes. Al educar a las comunidades sobre los derechos de las mujeres y los niños, se puede desafiar las normas culturales que perpetúan el matrimonio forzado. La educación puede ayudar a crear una sociedad más justa e igualitaria, donde todas las personas tengan la oportunidad de alcanzar su máximo potencial. Pero, ¿qué podemos hacer nosotros desde aquí? Aunque estemos lejos de Turquía, podemos contribuir a la lucha contra las bodas forzadas. Podemos informarnos sobre el tema, compartir información en nuestras redes sociales y apoyar a las organizaciones que trabajan para combatir esta práctica. Podemos donar dinero o ofrecer nuestro tiempo como voluntarios o simplemente difundir la palabra. Cada pequeña acción cuenta. También es importante recordar que las bodas forzadas no son exclusivas de Turquía. Esta práctica existe en muchos países del mundo, y es un problema global que requiere una respuesta global. Al apoyar a las organizaciones que trabajan para combatir las bodas forzadas en Turquía, también estamos contribuyendo a la lucha contra esta práctica en todo el mundo. Es un tema difícil, lo sé, y a veces puede parecer que la situación es desesperanzadora. Pero es importante recordar que el cambio es posible. A través de la educación, la sensibilización y la acción colectiva, podemos construir un mundo donde todas las niñas y mujeres tengan la oportunidad de vivir una vida libre y plena. En resumen, hoy hemos explorado la triste realidad de las bodas forzadas en Turquía, examinando sus causas, sus devastadoras consecuencias y los esfuerzos que se están realizando para combatirla. Hemos visto cómo factores culturales, económicos y la falta de educación contribuyen a perpetuar esta práctica, y cómo las organizaciones gubernamentales y no gubernamentales están trabajando incansablemente para proteger los derechos de las mujeres y los niños. También hemos hablado de la importancia de la educación y de cómo cada uno de nosotros puede contribuir a la lucha contra las bodas forzadas, incluso desde la distancia. Quiero agradeceros a todos por haber visto este vídeo. Espero que os haya resultado informativo y que os haya inspirado a tomar acción. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle a me gusta y compartidlo con vuestros amigos y familiares. Cuanta más gente sepa sobre este tema, mejor. Y por supuesto, me encantaría saber vuestra opinión. Dejadme un comentario abajo contándome qué pensáis sobre las bodas forzadas, qué os ha parecido este vídeo y qué otros temas os gustaría que tratara en el futuro. Vuestros comentarios son muy importantes para mí y me ayudan a crear contenido que sea relevante e interesante para vosotros. Y por último, pero no menos importante, no olvidéis suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Al suscribiros estaréis al tanto de todos mis nuevos vídeos y me estaréis apoyando para que siga creando contenido como este. Así que dadle al botón de suscribirse y activad la campanita para no perderos nada. Muchas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.